compartirle a todos ustedes y a los que nos siguen por la televisión, la radio, un tema que me parece muy importante en esta mañana de resurrección. Y hoy quiero hablarles un tema que le he puesto por título El poder de la resurrección. Y yo creo que cabe en un día como hoy proclamarlo y compartirlo, pero fundamentalmente poniendo el ojo o la lupa sobre una palabrita que usted la escuchó muchísimas veces, lo leyó y lo cantó también si tiene un par de años en el Evangelio, la palabra Galilea. ¿Por qué Jesús decide revelarse en el estado divino de resurrección en una región llamada Galilea y no lo hace en la ciudad de Jerusalén? Esto tiene una razón y lo vamos a compartir. Entonces quiero invitarle a que se remita al libro de San Mateo, capítulo 28, donde este evangelio nos describe algo muy importante y que lo estamos compartiendo en el día de hoy. Capítulo 28 del libro dice: pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, un día como hoy, un domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Yo quiero hacer una pausa aquí, porque habían ido a ver el sepulcro. Porque dentro del sepulcro estaban los restos de aquel que había despertado en tantas miles de personas una pasión. Esa pasión se le apagó a muchos, pero en María seguía vigente esa pasión. Entonces van a ver el sepulcro que contenía los restos. Ellas no fueron a ver a un Cristo resucitado. Ellos fueron a un sepulcro. ¿Y qué podés encontrar en un sepulcro? Si tú vas a ver un sepulcro hoy en San Rafael, ¿qué vas a encontrar? Un ataúd y restos, nada más. Normalmente cuando la gente va a ver un sepulcro, va a ver lo que hay dentro del sepulcro. Y va a recordar, normalmente, frente al sepulcro, va a recordar escenas, momentos. La mamá, cuando va al sepulcro, y discúlpeme que despierte la susceptibilidad a toque, pero la mamá, el papá que va a un sepulcro a llorar allí, va a recordar los momentos vividos con su hijo, con su hija. O la hija va a recordar a su papá, a su mamá. Entonces María va a recordar por un momento, lleva las especies para ungir a Jesús, para recordar. Aunque ellas habían escuchado de que el Señor prometió resucitar, pero no estaba realmente instalada la convicción de que ese día podrían ver un sepulcro vacío. Lo cierto es que cuando llegan, ellas se asombran porque algo pasa. Dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Quiero destacar algo que vale la pena poner en valor aquí. Es el terremoto de Dios. Los terremotos siempre produjeron en el mundo catástrofes y detrás de ellas dolor, muerte. Siempre los terremotos naturales producen muerte. Pero en esta ocasión el terremoto de Dios produce vida. ¿Cómo? Cuando Dios hace algo, lo hace para el bien, no lo hace para mal. Los terremotos que Dios los permite, pero los terremotos que hay en la tierra, normalmente producen muerte, desgracia, tragedia. Y yo creo que eso bien que los produce el mal para generar caos. Porque aquí el terremoto no produjo muerte, produjo vida. Vemos que hay una buena señal. Cuando Dios hizo temblar la tierra en los muros de Jericó, pensamos que es un terremoto, cayeron los muros y fue solución, fue salvación para Israel, fue bendición. En esta ocasión el ángel se sienta arriba de la piedra, aquella que
por muchas horas mantenía cautivo el cuerpo de Jesús mientras el Señor estaba en el seno de la tierra librando la más grande batalla, quitándole las llaves a Satanás y predicándole a los espíritus encarcelados. Esa piedra allí era como el fiel testimonio. Lo tenemos cautivo, lo tenemos adentro. Pero ahora el ángel se sienta arriba de la piedra como diciendo, se terminó. Absorbida la muerte, terminamos con la tarea. Las mujeres cuando ven al ángel quedan anonadadas. El aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Yo le dije a los niños esta mañana cuando fui a la escuela bíblica, dije, chicos, ¿saben lo que pasó un día como hoy? Las pañaleras se quedaron sin pañales. Los soldados tuvieron que acudir a los pañales porque me imagino que, muchachos, oigan, esto no lo habían vivido nunca. Estos mismos que habían crucificado al Señor y que se burlaron de Él y diciéndole, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, bájate. Ahora no se bajó, ahora salió de la tumba. Estos quedaron como muertos y salieron patita para adelante, corriendo a la ciudad. Pero yo lo que quiero destacar ahora dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis y aquí os lo he dicho. Galilea es el lugar donde se van a encontrar. Galilea es el lugar donde lo van a ver. Galilea es el lugar donde lo van a entrevistar. En el verso 10 dice, entonces Jesús le dijo, no temáis, id dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Tremendo. ¿Por qué Galilea? Ahora lo vamos a descubrir. ¿Recuerdan la década del 80? En las campañas cantábamos una canción con el pañuelo, cuando Anacondia nos hacía cantar, o Diego Carbone, o Petrizo, en las primeras campañas. El hombre de Galilea va pasando, va. Galilea no es Jerusalén, lejos. Galilea, para que entiendan más o menos geográficamente, Galilea era un sector alejado, donde por supuesto había una mezcla de nacionalidades y ya era tierra de gentiles. Por esto, si nos vamos al libro de Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2, vamos a ver esta palabra de gentiles. Dice el capítulo acá, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Galilea, diga conmigo, Galilea de los gentiles. La palabra gentiles para los judíos es paganismo, inmundos. Por eso la mujer samaritana le dice a Jesús, hey, ¿qué haces hablando conmigo? Si samaritanos y judíos no se hablan entre sí. Estaba bien marcada la grieta. O sea, la grieta viene de allá, ¿eh? La grieta la instalaron hace rato. Pero para entender un poquito más esto, tenemos que remontarnos a la historia cuando se distribuye la tierra. Cuando Moisés delega su autoridad en su sucesor llamado, ¿cómo? Muy bien, Josué. Josué, el sucesor de Moisés, ahora tiene que hacer una actividad muy importante, distribuir la tierra, los lugares, y entonces estaba, un espacio reservado para los criminales, para aquellos que, de pronto eran excluidos de la ciudad. Dice la Biblia
en el libro de Josué, capítulo 21, verso 32. Josué 21, 32. Ahora encontramos que dice: y de la tribu de Neftalí y Sedes, en Galilea con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas. O sea, vos fíjate, esa ciudad, sinónimo de corrupción, sinónimo de muerte, sinónimo de oscuridad. En los días de Jesús, Galilea era un sector donde los judíos bajaban para comercializar. Era como más o menos para nosotros entender hoy la triple frontera. Paso de los libres, sinónimo de, usted sabe, donde va y viene la merca, va y viene, ahí hay de todo. Los judíos iban a hacer sus fechorías ahí y después volvían a su tierra santa. Oh, sí, ellos volvían a su Jerusalén y ahora Jerusalén, tierra de Dios, tierra bendita, que por cierto lo fue en su momento. Pero no culpa de Dios, se corrompió, culpa del hombre. Se corrompió al punto que pasó a ser una ciudad perversa. Donde Jesús se lamenta y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise unirte, protegerte como gallina a los polluelos, pero ahora estás en otra, no querés? Jerusalén pasó a ser un sepulcro blanqueado, que Jesús le dice: ay de vosotros, porque fíjese, Jerusalén era una casta política, una casta religiosa. Y ellos se creían los mejores del mundo, se creían los perfectos, como que ellos tenían que enseñarle a todos cómo vivir. Pero vino el autor de la vida y dijo: ustedes están viviendo al revés. Ustedes se creen amos y señores y ustedes son sepulcros blanqueados. Así que la manifestación del Hijo de Dios en el nacimiento no es en Jerusalén. A ver, el Mesías, cualquier religioso decía: el Mesías tiene que venir a Jerusalén. No nació en Jerusalén, nació en Belén. Y su manifestación fue en Nazaret, su crecimiento, pero no en Jerusalén. Bueno, de última, la manifestación de la resurrección en el templo. No, en el templo lo que pasó fueron que lo azotaron. En las calles de Jerusalén lo escupieron. Y en las afueras de Jerusalén lo crucificaron. Porque Jerusalén necesitaba ser redimida por la sangre, porque había sido corrompida y hollada por la corrupción de los hombres. Cualquiera esperaría que la resurrección fuese en Jerusalén, en el templo. No. Entonces el Señor les dice: díganle a los discípulos que vayan a Galilea, porque allá nos vamos a encontrar. Ahí les voy a mostrar el poder de la resurrección. ¿Dónde se revela el poder de la resurrección? En Galilea. En el lugar que es sinónimo de miseria, de pobreza, de bajeza, de pecado, de oscuridad. ¿Qué quiere decirme, pastor? ¿Que el evangelio entonces es para los pobres? No, es para todos. Ahora le voy a explicar. Pero se manifiesta el poder en la necesidad. El poder de la resurrección se manifiesta en el ser humano que está en tinieblas, en pecado, en desgracia, en miseria. Puede ser un rico, puede ser un famoso, puede ser un artista, un político, un economista, pero que su corazón está en tiniebla. Bueno, allí el golpe de Dios, allí el llamado de Dios diciendo: me quiero manifestar en tu vida. Quiero mostrarte el poder de la resurrección. Porque en la religión creen no tener necesidad. El religioso dice tener ya solucionado su problema. Entonces dice Dios: bueno, ok, vos pensás eso, yo me voy a manifestar donde está la necesidad. Ahora fíjate, el Señor se manifiesta
cuando las puertas están cerradas, por miedo a los judíos, por miedo a la venganza, por miedo a la amenaza, ellos se encerraron, las puertas estaban cerradas. El libro de San Juan dice que estaban cerradas las puertas por miedo. Y Jesús se manifiesta en la noche. ¿Qué hizo en el día? No sé. Pero el libro de San Juan dice que se manifestó en la noche. Cuando llegó la noche, estaban las puertas cerradas. Y la primera frase de Jesús que le enseñé a los niños, así que los van a sorprender los niños, ustedes, los papás, porque cada niño que vino a la escuela bíblica esta mañana aprendió algo muy importante. La frase que van a usar esta semana ante cualquier circunstancia de violencia, de injusticia, ante cualquier situación, los niños van a decir en la casa: paz a vosotros. Eso aprendieron esta mañana en la escuela bíblica. Porque Jesús, ante el temor, ante el encierro, ante la amenaza, ante la injusticia, lo primero que dijo: paz a vosotros. ¿Cómo dijo Jesús? No, dígalo con ganas, porque los niños hicieron temblar en la escuela recién. Cuando Jesús se manifiesta esa noche en la oscuridad y en el encierro, ¿qué dijo? Paz a vosotros. Y me llama la atención algo muy importante. No necesita abrir puertas Jesús, siendo que era un cuerpo tangible. Era un cuerpo que comió pescado. No pez, sino un pescado. Estaba pescado, ya estaba muerto el pescado. Y lo estaba haciendo a la parrilla Jesús. Por supuesto, horas después, días después, ¿no? En la pesca milagrosa esa, el Señor tiene un pez preparado y lo comieron. Jesús comió. Pero para ingresar al lugar de encierro, para ingresar al lugar de temor, de incertidumbre, de pánico, de miedo, eso representaba el lugar donde estaban encerrados. El Señor no abre la puerta, entra traspasando las paredes y dice: pasa a vosotros. El mensaje que descubrimos esta mañana es que en el poder de la resurrección se rompen los límites naturales. Se rompen los límites que trae el diablo, el mundo, el sistema político, económico, el sistema humano. El Señor lo rompe con el poder de la resurrección. Lo traspasa. Y es lo que quiere que nosotros descubramos. El Señor, cuando se manifiesta y le dice: paz a vosotros, ved que soy yo. Algo que luego sigue y dice: recibid el Espíritu Santo. Para entender esto tienes que leer los 4 evangelios. Los 4 hablan de la resurrección. Ninguno se abstiene de proclamarlo y anunciarlo. Pero el Señor en esa noche, entonces, al manifestarse, pone en evidencia que los límites son para los terrenales, pero para los hijos de Dios se pueden romper los límites. No estoy hablando de romper leyes, no estoy hablando de quebrantar leyes, sino que estoy hablando de las limitaciones que te pone el mundo. Hay un límite que te ha puesto el rey de las tinieblas, el rey de este mundo. Ha puesto un límite en la gente, haciéndole creer que la muerte ahora se va a enseñorear y la muerte te va a poner límite. Oiga, yo sé que por la mente de mucha gente hay un límite. El límite es: no vas a poder, no lo vas a alcanzar, ya no lo vas a disfrutar, porque está viendo que la enfermedad le está rayando y marcando la cancha. Oiga, declárele a la enfermedad en esta mañana, declárele a la limitación que el Señor ha resucitado y que me ha librado de los límites del hombre. El poder de la resurrección me ha permitido soñar y ver que se puede pasar al otro lado. Hay mucha limitación en lo económico, en la familia, en lo laboral, y ni hablar de lo físico. Hay muchas limitaciones. Y que hay gente que se ajustó a esa limitación y se encerró dentro de la limitación. Y el Señor viene y te rompe ahora ese límite, te dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
¿Puedes creerlo? Ese poder está presente, está vigente y nos invita a creer y a experimentarlo. Cuando viene el poder del Espíritu, anoche le hablaba a los jugadores, dije, cuando viene el poder del Espíritu a nuestra vida, nos invita a soñar y a romper con las limitaciones físicas, corporales, las limitaciones de no puedo, las limitaciones que te metieron en la cultura familiar. Somos pobres y nosotros nunca vamos a llegar a nada porque no estudiamos, porque nacimos en un barrio marginal, porque nacimos en una familia necesitada. Oiga, el Señor te dice, el poder de la resurrección te invita a soñar y a ver lo que hay detrás de la pared. Por eso el Señor no abre la puerta. Quiere mostrar que se puede pasar paredes. Se puede pasar paredes. ¿Cómo paso las paredes? Con el sueño, soñando. Porque si tú tienes un sueño, tú puedes ahora activar el poder de la palabra. Las paredes te ponen límites. Son necesarias para algunas cosas, pero para otras no. Y la fe te invita a soñar. Te invita a creer. Ahora Jesús, para que ese sueño se haga realidad, para que puedan alcanzarlo y que la pared a ellos no los limite, los pone en fila, pónganse en fila, y empieza ¿qué a hacer? A soplar. Algunos me miran como diciendo, ¿qué está diciendo este pastor? Agarrá, abrí la Biblia. ¿Tenés Biblia? ¿Trajiste Biblia? Che, ¿sos cristiano? ¿Hay algún cristiano acá? No, porque si no pasen por la librería, ahí hay un libro que se llama la Biblia, porque algunos dicen, ¿qué es eso? Mira, en el libro de San Juan, capítulo 20, verso 20, capítulo 20, verso 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también los envío. Y mire lo que dice el 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así les sopló. ¿Qué hizo? Transferencia de espíritu. Les sopló vida. Porque en esas horas, entre la muerte de Jesús o la noche que fue entregado y ese momento de resurrección, ¿sabe lo que le sopló el diablo a ellos? Un espíritu de muerte a través de las redes sociales de aquel entonces. ¿Sabe lo que transmitieron las redes sociales? Espíritu de muerte. A vos también te vamos a matar, a ustedes también los vamos a hacer lo mismo, los vamos a hacer de goma, los vamos a crucificar, cállense en la boca, manga de sinvergüenza, atorrante, lava cabeza, ustedes le lavan la cabeza a la gente, ustedes son una ideología, son unos fundamentalistas, ustedes vinieron a aperturar las redes sociales de aquel entonces. Cualquier parecido, pura casualidad. Así que Jesús ahora tiene que lavarle esa cabeza que está contaminada de miedo, de pánico, de temor a Pilato, a Herodes, a todos los soldados, a toda la curia religiosa, a Caifás. Ahora le tiene que lavar, y lo que te limpia la cabeza es la sangre, pero la sangre está en el Espíritu, porque la sangre de Jesús está en el Espíritu Santo. Entonces ahora dice, pónganse en fila, y le sopla. Y cuando reciben el Espíritu Santo, reciben el poder, reciben la unción para comenzar ahora una nueva etapa. Ahí es donde nace la iglesia, ahí se gesta la iglesia. Esa es la gesta cristiana. La gesta cristiana está en ese grupo reducido de hombres que estaban bajo el efecto del miedo, del temor, pero el Señor los saca de ese estado a través del Espíritu Santo y los convierte en campeones. Los convierte en verdaderos apóstoles, testigos de la resurrección. Y ellos reciben el mandato de ir a predicar el Evangelio, como lo dice San Marcos. Vayan y prediquen, anunciando a partir de Jerusalén, como lo escucharon el mensaje días atrás, arrancando por Jerusalén. Entonces, una cosa hay que tener en cuenta. No es lo mismo manifestación que proclamación. La manifestación es en Galilea, pero la proclamación empieza en Jerusalén. ¿Por qué?
Porque el Señor le regala al mundo el privilegio de conocerlo. Las manifestaciones en Galilea, pero la proclamación me la empiezan en Jerusalén, ¿eh? Entonces, cuando el Señor ahora le da instrucciones, vayan y prediquen, comenzando ¿dónde? Jerusalén. Ahí, donde está la autoridad, donde está la crema, donde está la casta religiosa, la casta política, la casta militar. Ahí empiecen. Empiecen por ahí. Y bajen por Judea. Y sigan por Samaria. Y vayan al último de la tierra. Pero lo bueno, a mí lo que me llama la atención, no es la proclamación, es la manifestación. Que Dios haya decidido manifestarse en una Galilea como yo, en una Galilea como vos. Que haya decidido manifestarse en una persona tan olvidada, tan común y corriente como yo. ¿Quién se acordaría de mí? Y Jesús dijo, me voy a manifestar en vos, para que toda tu familia escuche la proclamación del Evangelio. Y Dios ha escogido tu simple vida, tu simple persona, para manifestar el poder de la resurrección. Y ahora te dice, andá y predicales a todos, comenzando por la cabeza, tu padre, tu abuelo, tu tío, tu jefe, tu vecino, a todos. Deciles que el Señor ha resucitado y que la resurrección de Cristo es la que trae sanidad y liberación a todos. Termino diciéndote esto: la resurrección es la que trae paz al corazón. La resurrección trae paz a la familia, paz en la Argentina. Es el poder de la resurrección.